Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este miércoles con mucha actualidad internacional y además actualidad internacional producida en las últimas horas. Ha sido una madrugada complicada en Polonia por esos drones que han sido derivados por el ejército polaco y la OTAN en esa operación después de que drones rusos hayan entrado en territorio polaco. Ha estado el espacio aéreo cerrado, se ha abierto de hecho hace tan solo unos minutos. Había alerta máxima en el país, los principales aeropuertos del país no recibían ni salían vuelos desde ahí. La situación se va normalizando poco a poco, pero es una extensión del conflicto porque por primera vez drones rusos entran en territorio de Polonia. Esto por un lado. Por el otro lado, el segundo ataque a la flotilla de la Libertad, la que está intentando o va a intentar romper el bloqueo a Gaza impuesto por Israel con la posibilidad de que les llegue ayuda humanitaria a los gazatíes. Siguen atracados en el puerto de Túnez. Ya recibieron ayer un ataque y esta noche han recibido otro, y todo esto en el marco de esa operación del ejército israelí que ayer bombardeó en Qatar a la cúpula de Hamás, que precisamente estaba participando en las negociaciones, en las conversaciones por un posible alto el fuego en la zona. Así que insistimos, ha sido una madrugada y unas últimas horas de mucha actualidad internacional que vamos a analizar también a lo largo de este programa y de la que vamos a estar pendientes. Sumado a todo esto, el paro en Francia que pretende bloquear todo el país. Hemos estado hace unos minutos en una estación de París hablando ya de cuál es la situación a esta hora de la mañana, sumado al recambio del primer ministro. Es decir, que el mundo se mueve y se mueve mucho y de manera preocupante en las últimas horas, pero vamos a centrarnos nosotros primero en lo que pase aquí, entre otras cosas porque a las 9 de la mañana empieza la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, la primera de este curso político, con lo cual va a ser el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Y para el análisis del todo se juntan hoy en la tertulia del Abierto Elisa Lanuez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mariola Urrea, buenos días. Hola, muy buenos días. Y Javier Aroca, buenos días. Buenos días. Material tenemos para todo el abierto. Yo creo que nos va a faltar tiempo y todo. Vamos a empezar situando un poco el contexto en el que se produce la sesión de control al gobierno. Insistimos, la primera de este curso político, la primera vez que se van a ver cara a cara al presidente del gobierno y el líder de la oposición. Y además con muchos temas comprometidos para el presidente del gobierno sobre la mesa, sobrevolando, porque además muchos de ellos son muy recientes y algunos asuntos que van a suceder en las próximas horas, porque por una parte el Congreso hoy va a hacer caer la reducción de jornada laboral con los votos contrarios del Partido Popular, de Vox y de Junts, que ayer lo supimos. Por otra parte, el juez Peinado toma declaración por cuarta vez a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Esto será a las 12 de la mañana. Y además hay una tercera pata. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Tercera pata que conocimos ayer, que es la imputación del fiscal general del Estado, ya confirmada. Se va a sentar el procesamiento se va a sentar en el banquillo y ya es objeto de enfrentamiento partidista desde hace meses. Y esta mañana, con toda probabilidad, con las novedades de su procesamiento, va a ser seguramente el eje del cruce entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control. Con tanto y tan complicado sobre la mesa, Guille, ¿cómo enfoca la semana el gobierno o como mínimo cómo enfoca el día de hoy? Pues asumiendo que esta es la realidad que les toca afrontar, Ángeles, reconocen en la Moncloa que tienen por delante una jornada complicada en la que se van a concentrar todos los retos de la legislatura, la agenda de los tribunales y la ausencia de una mayoría parlamentaria clara. Todo va a servir a Feijóo hoy para alimentar la idea de fin de ciclo y de excepcionalidad en la que insiste el PP desde prácticamente el inicio del curso. El gobierno, sin embargo, se aferra a su propia visión de las cosas. Creen que las decisiones sobre el fiscal o sobre la familia del presidente dan la razón a lo que el PSOE viene defendiendo desde hace meses, que hay algunos jueces intentando influir en la realidad política, realidad con la que hoy se va a encontrar de nuevo Sánchez en la sesión de control en el Congreso, un Congreso que ayer, por ejemplo, avaló la ampliación de los permisos parentales con el apoyo casi unánime de la Cámara. Solo Vox se descolgó de esa medida con una abstención, pero que hoy va a tumbar la reducción de la jornada laboral por esa alineación de algunos socios
con la oposición, con el PP y con Vox, la reducción de la jornada, que es uno de los proyectos estrella de la coalición y especialmente del departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz. En el Consejo de Ministros hay quien se reconoce inmune a estos altibajos. La estrategia de la Moncloa es intentar que la agenda del Ejecutivo no quede enterrada por esa ofensiva de la oposición, y eso es lo que va a hacer Sánchez hoy, intentar forzar a Alberto Núñez Feijóo a posicionarse sobre lo que consideran que son algunos asuntos clave en esta legislatura, como por ejemplo el cambio climático a cuenta de los incendios que hemos sufrido este verano o las medidas contra el genocidio en Gaza. Sánchez va a intentar que Feijóo defina una posición clara en el pleno que va a empezar a partir de las 9 de la mañana. Pues estaremos en directo a partir de las 9 de la mañana para escuchar este cara a cara entre el presidente del Gobierno y Alberto Núñez Feijóo. Guille, gracias. Hasta luego. Vamos a ir desgranando uno a uno todos estos asuntos que seguramente van a salir en esta sesión de control al Gobierno, y no solo en la sesión de control, porque recordemos que posteriormente a la sesión de control después se va a producir el debate y la votación de la reforma de la jornada laboral, de la reducción de la jornada laboral, que salvo sorpresa inmensa que no se va a producir, porque ayer ya escuchábamos a Junts marcando su posición de manera firme, no va a salir adelante. Hacemos una pausa y vamos con todo ello. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Elisa de la Nuez, Mario Larrea y Javier Aroca les decía que vamos a ir desgranando uno a uno todos estos asuntos que van a estar presentes hoy en el Congreso de los Diputados, sobre todo en la sesión de control y sobre todo en ese cruce dialéctico que van a mantener el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Y vamos a empezar por lo que supimos ayer por la tarde, que es ya la decisión definitiva del Supremo de sentar en el banquillo al fiscal general del Estado. Este resultado en realidad estaba más que previsto, era lo que ya todo el mundo preveía que iba a pasar, pero lo interesante ahora es ahondar en los detalles de esa decisión. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Primero por la fianza, porque el juez le ha impuesto una fianza al fiscal general del Estado de 150.000 euros que tiene que reunir en 5 días. Es una fianza muy alta en comparación a otros casos, los hemos estado enumerando a lo largo de esta mañana, pero en cambio ha rechazado suspenderle de funciones. Da por hecho que García Ortiz filtró el correo con la información del novio de Isabel Díaz Ayuso y lo hace no haciendo caso, desechando otra vez el testimonio de los periodistas que lo negaron, que dijeron que no fue el fiscal general del Estado quien les pasó la información. Y recordemos que los testigos están obligados a decir verdad. Decide ignorar a estos testigos que saben perfectamente cuál es su fuente. Y una vez expuesto todo esto, ¿cuáles son los razonamientos, Isabel? ¿Cómo justifica el juez su decisión? Hurtado es que siguen la tesis de que fue García Ortiz quien filtró aquel correo, y aunque no hay prueba directa que confirme ni desmienta esa afirmación, porque entre otras cosas ya sabéis que había borrado su móvil y su cuenta de correo, el magistrado entiende que tiene indicios sólidos y giran en torno al modo en que el fiscal general del Estado quiso reaccionar rápidamente para desmentir aquel bulo la misma noche de su publicación sobre ese pacto para la conformidad de 2 delitos fiscales con el novio de Isabel Díaz Ayuso. Le sienta en el banquillo directamente por un delito de revelación de secretos en el ejercicio de su cargo. Pero ojo, porque las acusaciones populares acusan por otros delitos, y el juez ha dejado la puerta abierta a que lo hagan valer en el plenario, en la vista oral. Hurtado no tiene en cuenta esos testimonios de periodistas que mencionabas, que aseguraron con obligación de decir verdad que manejaban la información antes de que llegase a manos del fiscal general del Estado, y tampoco considera otras circunstancias como que ese correo electrónico se envió a una cuenta de la Fiscalía en la que tenían acceso decenas de fiscales, o que se remitió una copia a la Abogacía General del Estado. Todos estos elementos, que también fueron desvirtuados por 2 de los 3 magistrados de la Sala de Apelación, tendrán así que volver a analizarse en ese juicio que está previsto que se celebre antes de finales de año. Y entre tanto, la fianza que mencionabas, García Ortiz, tiene 5 días para consignar los 150.000 euros. No tiene por qué ser una transferencia, puede ser una garantía hipotecaria, por ejemplo, aunque la previsión o el escenario más plausible es que lo acabe recurriendo, porque juristas, fiscales, consultados tachaban la cuantía de desorbitada y muy alejada de las fianzas que se suelen imponer en otros procedimientos por delitos incluso más graves. Mira, para que os hagáis una idea, al exministro Fernández Díaz le impusieron 120.000 euros de fianza para el juicio de la Operación Kitchen, y allí le piden 15 años de prisión por 3 delitos. La comparación es llamativa. ¿Se sabe quién va a formar el tribunal que va a juzgar al fiscal general del Estado?
Pues por las normas internas de reparto de los asuntos del Tribunal Supremo, corresponde a los magistrados de la sala de admisión enjuiciar los hechos. Se apartan así los magistrados que han tenido conocimiento del asunto analizando los recursos de apelación. Y eso en total van a ser 7 magistrados, 5 miembros de esa sala de admisiones, más el presidente del recién nombrado presidente de la sala de lo penal, que es Andrés Martínez Arrieta. El 7º magistrado está en duda porque podría utilizarse el criterio de antigüedad o de juventud, y queda todavía un poco en el aire hasta que se conforme oficialmente cuál será la sala de enjuiciamiento. Lo que sí parece claro es que la mayoría de los magistrados que integren ese tribunal será de corte conservador. Y una última cosa, porque nos llama la atención la fianza, evidentemente, el montante de la fianza, la prisa con la que tiene que pagarla, pero también hay una explicación de por qué no le aparta del cargo. Pues es interesante porque Hurtado da la razón en esto a la defensa de García Ortiz, que subrayaba la imposibilidad o la anomalía jurídica que supondría adoptar una medida cautelar que es lesiva de derechos fundamentales y que no está prevista en el ordenamiento jurídico. Hurtado lo que refiere en el auto es que hay un vacío legal porque efectivamente no hay ninguna ley que dé potestad a un juez para apartar de sus funciones al fiscal general del Estado, por mucho que esté encausado. Lo que sí hace Hurtado, tras rechazar esta petición que había elevado una asociación de fiscales que ejerce la acusación popular, es remitir el auto a la Inspección Fiscal, que son los que se encargan del régimen disciplinario en el Ministerio Público, para que lo tengan en cuenta, y les dice que si toman alguna decisión o dan algún paso al respecto, lo comuniquen al Supremo. Isabel, gracias. A vosotros. Quedamos pendientes de cualquier novedad. En cualquier caso, Mario, le decíamos, se veía venir, o sea, era más que previsible que se iniciara el juicio contra el fiscal general del Estado, pero luego están estas cuestiones llamativas. Bueno, lo primero era algo de lo que también hemos hablado mucho aquí en este programa, rechaza los testimonios de los testigos que siguen asegurando, insistimos, ellos tienen que declarar diciendo la verdad, siguen insistiendo en de que ellos no tuvieron el correo de manos del fiscal, es decir, que tenían esa información antes, y después el montante de la fianza que llama muchísimo la atención. Pues efectivamente, el auto de ayer era algo predecible en términos jurídicos. Era algo predecible porque, bueno, ya había sido objeto de recurso y demás, y entonces estábamos en este contexto, digamos, no había ningún escenario que invitara a pensar que no se fuera a abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado. Hay algunos elementos que vale la pena insistir en ellos. Yo creo que uno es quién acusa. De dónde viene este caso, pero en términos de quién acusa. ¿Por qué? Porque más allá de la acusación particular, que es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el montante de acusadores son acusaciones populares. Está Vox, está Acteoir, está una asociación de fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, está Manos Limpias, está el Colegio de Abogados de Madrid y está una fundación Foro Libertad y Alternativa. Bueno, esto ya apunta maneras acerca de quiénes son los que tienen mucho interés en sentar en el banquillo al fiscal general del Estado, seguramente con pretensiones muy distintas a las estrictamente jurídicas. Y cito esto de las acusaciones populares porque hay en marcha una reforma legal para limitar esta institución, que es interesante jurídicamente hablando, pero que hace ya mucho tiempo que en España esta institución está absolutamente pervertida. Y creo que aquí hay un problema en términos de teoría general que explica alguno de los casos al que estamos haciendo mención hoy, que es caso particular, pero que podría extrapolarse la reflexión a otros casos. Y desde luego, sorprende que se arme un juicio oral a partir de indicios, cuando las pruebas que existen, tú apelabas a ella, Ángels, la de los testimonios de los periodistas, son pruebas que contradicen esos indicios y que, por tanto, erosionan la fortaleza argumental del juez de instrucción, pero sigue apoyándose esos indicios para abrir el juicio oral. Y desde luego, claro, sorprende la cuantía de la medida cautelar real que se le impone, que obviamente está conectado con, una medida cautelar real implica un respaldo para hacer frente a potenciales consecuencias que pueda derivar un juicio condenatorio. Hombre, también pareciera como que aquí el juez de instructor está ya también anticipando algunas cosas que vayan a ocurrir, ¿no? Y yo acabo por no alargarme diciendo que el juez de instructor dice evidencias sólidas para abrir juicio oral.
yo creo que ya hay muchas personas en este país que tienen evidencias más que suficientes, también sólidas, para pensar que hay actuaciones judiciales en este país que desbordan la perspectiva estricta del derecho para encontrar sentido solo y exclusivamente desde una lógica política. Aroca. Bueno, yo creo que al terminar esta fase se culmina uno de los momentos más vergonzosos del Poder Judicial en los últimos años en España y que seguramente será estudiado por curiosos en el devenir del derecho español procesal durante muchísimo tiempo, porque lo que está ocurriendo no es normal. De la lectura del auto se deduce, yo lo diré con palabras menos técnicas, que uno tiene la sensación de que se le han caído los palos del sombrajo judicial. Es decir, es un sin Dios tan grande la propia redacción del auto que te zamarrea, que te dice, bueno, esto no es posible que esté ocurriendo. Pues sí, está ocurriendo. Está ocurriendo y además ha ocurrido durante toda la fase de instrucción. Se preguntaba Mariola, ¿quién acusa? Y lo ha expresado muy bien. Yo pregunto otra cosa, ¿a quién se acusa? Porque formalmente parece que se está acusando al fiscal general del Estado. Pero yo creo que no, aquí hay una teleología, aquí hay un final. Al final a quien se está acusando verdaderamente es al presidente del gobierno y a todo su gobierno. Y eso es estremecedor, porque es una manera taimada de hacer política a través del dominio y el tutelaje de una manera de entender en España el derecho procesal. Y por último, porque lo demás, bueno, que lo discutan los técnicos, bueno, lo de la fianza es el último picotazo del magistrado, del juez, ¿no? Eso se decía en Italia en tiempos de la mafia, el picotazo. No quiero decir con esto que aquí haya mafia ahora, obviamente, quiero decir que la palabra picotazo. ¿Picotazo qué significa? Zaherir en última instancia. O sea, al final de la primera fase de instrucción, encima te impongo una fianza que va contra cualquier sentido común y va también en contra de lo que dice el propio Tribunal Constitucional. Y con este estremecimiento por el zamarreo de los palos del sombrajo, para los que nos gusta el derecho y creemos en definitiva la justicia, un soplo de aire fresco y de envidia, que ha sido conocer el papel de la justicia brasilera defendiendo el Estado democrático contra todos aquellos que de una manera u otra, desde un gobierno ultraderechista o de donde quiera que fuere, atenta contra el sistema democrático. Por tanto, envidia enorme y sana por la justicia brasilera. Elisa. Sí, yo voy a volver a los aspectos técnicos que son los míos. Yo creo que, digamos, desde el punto de vista político, las posiciones están claras. Unos piensan desde ya que el fiscal general es culpable, otros desde ya que no. Pero sí me interesa resaltarlo. Primero, el fiscal general no es un miembro del gobierno. Esto es importante porque muchas veces la defensa es como si fuera un político, un miembro del gobierno, un ministro. Esto no es así. Por tanto, cuando se dice se atenta al gobierno, hombre, al gobierno no le viene bien, obviamente, pero estamos hablando del fiscal general y esto es importante porque el fiscal general tiene unas funciones y tiene unas obligaciones que no tienen nada que ver con las de un ministro. Y por eso, digamos, la situación es tan inédita o tan esperpéntica, porque hablamos del fiscal general, no hablamos de un ministro, de un exsecretario de Estado, hablamos del fiscal general. Segundo punto, el tema de los indicios. Es que esto es importante. Los indicios son una valoración conjunta. Y son indicios, esto es importante también. Las pruebas son las del juicio oral y veremos, yo ya tengo auténtica curiosidad de ver este juicio oral para ver efectivamente esos indicios que se aprecian en conjunto. Entonces, entiendo que insistáis y además es lógico desde esta casa en que los periodistas dijeron una cosa, pero es que hay más gente, hay más indicios. Hay el famoso borrado del móvil, que es un indicio en sí mismo. Por tanto, estos son un conjunto de apreciaciones. Decís también con razón las acusaciones populares. Sí, pero es que este es el sistema que tenemos y lo tenemos siempre. Yo estoy de acuerdo con Mariola, creo que el tema de la acusación popular habría que mirarlo, pero claro, lo que no, digamos, es lo miro en un caso sí y en otro no. Los partidos políticos continuamente, como sabéis, están presentando querellas, personándose como acusaciones populares, digamos, las organizaciones cercanas. Todo esto está ocurriendo todos los días. A mí me parece mal, pero claro, lo que no vale es decir, oiga, en este caso no y en todos los demás sí. Pongamos un poquito de orden, que estoy totalmente de acuerdo. Cosas importantes también. Vamos a ver, el tema de la suspensión o no de la suspensión, esto es muy interesante. Me he ido a mirar la Ley Orgánica del Poder Judicial
sinónimo de ser técnica cuando se abre juicio oral, que no es una imputación, es la apertura de un juicio oral. Estamos hablando ya de otra cosa, no de investigado. La Ley Orgánica del Poder Judicial lo que prevé es que si le pasa a un juez o a un fiscal que está en activo, se produce una suspensión provisional, que tiene toda la lógica del mundo, porque pensemos que con independencia de que después sea, digamos, declarado inocente o no, la percepción que pueda tener alguien que va delante de un fiscal o de un juez que tiene esta situación, pues es complicada. Entonces, ¿qué pasa con el fiscal general? Que no está previsto, pero como yo decía el otro día, es que no está previsto un montón de cosas que están pasando. Esto es un poco el signo de los tiempos, y por eso dice el instructor, claro, hay un vacío legal, no está previsto. A mí me parece que con buen criterio dice, oiga, esto no está previsto, yo no lo hago. Tema de la fianza. Creo que tenéis razón, que la fianza es muy elevada, pero es que también la situación es absolutamente, no sé, vuelvo a decir, inédita, esperpéntica, lo que queráis. Y yo creo que el instructor que dice, no, yo no puedo suspender a esta persona, y tiene, creo que toda la razón, hay una laguna legal, lo que dice, bueno, pero por lo menos voy a imponerle una fianza que, de alguna forma, ponga de relieve la gravedad de los hechos que se le imputan, que no quiere decir, insisto, que vaya a ser condenado. Yo creo que esto es importante, porque si no, trasladarle a la gente, es que, y además una cosa también que es importante, y una cosa es el juez instructor, ¿vale?, que este es el señor Hurtado, y otra cosa va a ser la sala. Y una cosa importante, la sala no es la misma que ha revisado las... Bueno. No, pero esto es una garantía muy importante. Es decir, no, Javier, pero estaría bueno, pues esto se tuvo que cambiar en la legislación española porque no era así. Es decir, los magistrados del Tribunal Supremo van a ver, por primera vez, para entenderlos, los que van a juzgar, todos estos indicios. ¿Por qué? Porque es una forma de estar alejado de esa instrucción y de esos recursos. Bueno, esto es por la parte técnica. Por empezar por lo último. Ahora iré contigo, Por Mariela. empezar por lo último, hombre, el que los jueces que instruyen y los jueces que luego juzgan no sean los mismos. Hubo que cambiarlo, es una conquista postmedieval en España, cuando se pasa al sistema acusatorio mixto, quiero decir. Es una conquista de los años mucho más tarde. Sí, pero hay una filosofía que impregna el sistema de hace muchísimo tiempo. Hubo que cambiarlo. Me alegro que una jurista como tú diga que las responsabilidades del fiscal no son las responsabilidades del gobierno, por lo menos en nuestro sistema. Es que eso claro, pero debería de escucharte esta mañana. No hace falta ser jurista para eso. Debería de escucharte esta mañana con mucha atención, señor Feijóo, para que diga, por ejemplo, algunas cosas, o deje de decir algunas cosas. Por ejemplo, que no pida más que el gobierno cese al fiscal, porque no puede. Porque cuando lo está diciendo, lo que está precisamente es corrompiendo a la opinión pública, pensando que el fiscal general del Estado y el presidente pertenecen a un mismo orden de cosas, y que por tanto el presidente lo puede cesar como si cesara a un ministro suyo, y eso es falso. Y es bueno que aquí, en esta emisora, se diga, es falso. Segundo, el señor Feijóo también debería de escucharte para que deje de decir que al sentar en el banquillo al fiscal general del Estado lo acompaña el presidente del gobierno. Falso. Si se sienta el fiscal general del Estado, no se sienta el principio. Y segundo, no, obviamente, pero es que parece que el líder de la oposición no lo tiene tan obvio, que por cierto es licenciado en Derecho, como los tres que estamos hablando aquí hoy en esta tertulia. Y una última cosa. Cuando dice... se me ha olvidado. Venga, pues Mariola. Sí. Has perdido el turno. Mariola. Mira, a mí me gustaría, Elisa, que cuando hablas en plural, vosotros decís, identificaráis quién decís, porque esto es importante. Y segundo, a mí me gusta que hablemos de cuestiones técnicas y que incluso nos parapetemos en... Mi aproximación va a ser estrictamente técnica, pero entonces hay que hacer justicia a las palabras. Y con toda elegancia, pero con toda firmeza te digo que has aproximado tu intervención en términos técnicos, pero se han alejado mucho de lo que son los términos técnico-jurídicos, y te pongo un ejemplo. Dices que la medida cautelar real impuesta al fiscal general del Estado es para subrayar, digamos, la gravedad del caso. Esa técnicamente no es la razón de ser de una medida cautelar real, que es una fianza. Como bien sabes, entiendo que es así, la fianza que pone el juez instructor tiene que ver con la prisión de responsabilidad que le ha hecho la acusación en la demanda. Y para respaldar esa responsabilidad, que asciende, según la acusación particular, a 300.000 euros, el juez ha señalado y ha previsto 150.000. Entonces, no confundamos y no apelemos a lo técnico para decir que la medida real se explica por la gravedad. Yo diría
lo estrambótico, no gravedad, lo estrambótico del caso. No. La medida cautelar real, el juez la considera en términos de respaldo potencial a lo que es la responsabilidad que le puede venir dada en caso de ser condenado. Por lo tanto, a mí lo técnico me encanta, pero entonces hagamos, digamos, honor a las palabras que estamos utilizando. Déjame que haga una pausa. Levanta la mano Elisa y ha recordado lo que quería decir también Aroca, pero lo voy a posponer para después. Para después, porque a las 9 en punto quiero estar en el Congreso de los Diputados, porque empieza la sesión de control y quiero que no nos perdamos ese primer cara a cara del curso entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno. Así que hacemos una pausa y volvemos en directo ya desde el Congreso. Esto que escuchan es el sonido directo del Congreso de los Diputados, a punto de empezar esta sesión de control al Gobierno. Es la primera sesión después de la vuelta de vacaciones, la primera sesión de control después del inicio del curso político, y va a ser ese primer cara a cara con todos estos temas que ya hemos puesto sobre la mesa y que de alguna manera tienen al Gobierno cercado, y que va a ser seguramente los temas que va a utilizar el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a la hora de formular su pregunta al presidente del Gobierno, y sobre todo este tema que estábamos comentando ahora y que seguiremos comentando después de escuchar algunos pasajes de esta sesión de control, como es el procesamiento del fiscal general del Estado y la reacción del Partido Popular, que después hablaremos de ella, que es esa petición. Bueno, hacía Aroca ya referencia a ello cuando señalaba también el banquillo para el Gobierno, para esa insistencia para la petición de dimisión del fiscal general del Estado por parte del Partido Popular. Reanudaremos la sesión. Se reanuda la sesión y continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden conocido por el mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. A ver, tenemos un problema. Yo creo que se están doblando dos señales. A ver si podemos levantar solo una señal. Muchas gracias. Se reanuda la sesión y continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera pregunta la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Al fiscal general bajo fianza y sentado en el banquillo. A ver si podemos recuperar la señal. Sí, a ver si podemos recuperar esta señal. Señor Sánchez, usted llegó con su moción de censura, defendida por el diputado Ábalos, prometiendo ejemplaridad. Pues bien, ese ejemplar respaldar al fiscal general bajo fianza y sentado en el banquillo del Tribunal Supremo. Ese ejemplar haber autorizado a su número 2 en el Gobierno a tener una reunión en el aeropuerto de Madrid con la vicepresidenta del petróleo venezolano para hablar de negocios. Ese ejemplar que la esposa del señor Ábalos le informase de los desmanes y usted le volviese a incluir en las listas. Ese ejemplar haber convertido la Moncloa en un centro de negocios con la mujer del presidente plurimputada y declarando hoy de nuevo en un juzgado por un presunto quinto delito, en este caso malversación. Señor Sánchez, si algún presidente se encontrase en alguno de estos supuestos, ¿usted le pediría la dimisión? Muchas gracias. Todos los asuntos que abordábamos al principio, que planteábamos al principio del abierto, salen en esta primera intervención del líder de la oposición. Vamos a escuchar la respuesta del presidente del Gobierno. Muchas gracias. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijóo, yo sé por dónde quiere usted ir, sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. No nos va a provocar. Y voy a responder a su pregunta. Efectivamente, estamos haciendo lo que exigíamos. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio. Exigimos un gobierno comprometido con las causas sociales y, por ejemplo, esta semana que estamos empezando el curso educativo, 2.500 millones de euros para la igualdad de oportunidades en becas a nuestros jóvenes. Exigimos un gobierno comprometido, por ejemplo, con el europeísmo, con las causas del derecho internacional humanitario, y este gobierno está en el lado correcto de la historia, condenando el genocidio en Gaza. Señoría, exigimos y, por supuesto, hacemos lo que exigíamos entonces. Le queda la mayor parte de la réplica a Alberto Núñez Feijóo. Le quedará después espacio al presidente del Gobierno. Señor Núñez Feijóo.
Curso nuevo, costumbres viejas. Sin contestar a ninguna de las preguntas que le he hecho, usted, señor presidente, está en todas las causas de dimisión que le acabo de referir. Para repartir carnets de moralidad, renueve primero el suyo. Usted está en un gobierno que funciona, 22 ministerios, Hacienda sin presupuestos, vivienda sin casas, interior sin solución para los ocupas, transportes sin trenes serios en nuestro país, sanidad sin planificación sanitaria, exteriores sin aliados decentes. Podría seguir uno y uno, pero no tengo tiempo. Mire, empieza este curso exactamente igual que lo terminó. Se escondió la maleta pensando que todos estos problemas de corrupción iba a taparse. La corrupción no se ha ido porque usted está aquí. Sigue también sin tener un gobierno que funcione, sin una mayoría parlamentaria y sin presupuestos. Se fue de vacaciones con una sonora derrota parlamentaria y es probable que hoy tenga más. Pero sabe una cosa, usted ya no tiene en la cabeza los españoles, usted ya solo tiene miedo. Solo le mueve el miedo. El miedo a los jueces por lo que saben. El miedo a los medios por lo que publiquen. El miedo a los socios que le dejen caer. El miedo a la gente que hable en las urnas. Quizás también el miedo a que alguna vez usted mismo... Se le ha terminado el tiempo a Alberto Núñez Feijóo en medio de su intervención en este turno de réplica, y tiene un último turno de palabra el presidente del Gobierno para cerrar este primer cara a cara entre los dos, entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Aplausos de la bancada popular a la intervención de Alberto Núñez Feijóo. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Tienen que aplaudirle para levantarle el ánimo, señoría. Mire, no sé muy bien, o sea, un país que crece o que representa el 40% del crecimiento de la zona euro y que tiene 22 millones de personas ocupadas por primera vez en la historia, yo creo que es un país que funciona, señoría. Y efectivamente en 10 días, las cartas boca arriba. ¿Qué ha hecho usted durante estos 10 días? En primer lugar, un plantón institucional a jueces, fiscales y al jefe del Estado, utilizando una conversación privada y falsa con el jefe del Estado para intentar excusar lo inexcusable. En segundo lugar, con todos los incendios que ha sufrido el país durante este verano, el Gobierno ha pedido un pacto de Estado frente a la emergencia climática. ¿Y usted qué ha hecho, señor Feijóo? ¿Cuál es la posición de la oposición frente a la emergencia climática? ¿La posición del señor Mañueco? ¿La posición del señor Rueda? ¿Cuál es su posición, señoría? Se desconoce. Se desconoce. Y en tercer lugar, señoría, el insulto. El insulto. Mimetizarse con la ultraderecha en su estrategia de bulos, desinformación e insultos y confrontación. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno, señoría? El Gobierno ha propuesto una quita de la deuda para aliviar la carga financiera de las comunidades autónomas. El Gobierno, señoría, ha traído a estas Cortes Generales un debate necesario, que está en la calle, que es la reducción de la jornada laboral, y ustedes van a prohibir ese debate en este Parlamento. Y finalmente, señoría, el Gobierno ha situado a España en el lado correcto de la historia. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio. Sigue la sesión de control al Gobierno debido a la intervención del líder de la ultraderecha, de Santiago Abascal, cuya pregunta tenía que ver con su tema, que es el tema de la inmigración. La pregunta era cuánto dinero cuesta a los españoles la inmigración ilegal, poniendo una serie de ejemplos y de mentiras, como hace habitualmente la ultraderecha cuando habla de la cuestión de inmigración, y esta está siendo la respuesta del presidente del Gobierno. La violencia machista. Se lo dije en uno de los debates, señoría, usted no odia a los extranjeros. Su discurso es un discurso interesado contra los extranjeros, porque en el mes de julio usted recibió una subvención, una financiación por parte de un banco húngaro de 7 millones de euros, al cual usted no ha hecho ningún tipo de asco, señoría. ¿Qué tipo de relación tiene usted de financiación internacional con el gobierno de su amigo, el señor Orbán? ¿Podría usted explicarlo? Pero vayamos al dato, señoría. Mire, durante estos últimos 10 años,
El 94% de los migrantes que viven en nuestro país han llegado por vías regulares y legales. Por tanto, solamente el 6% de ellos ha llegado por vías irregulares. Durante este año, señoría, nosotros hemos reducido la llegada de número de irregulares a nuestro país en un 30% en términos globales y en un 50% cuando estamos hablando de las Islas Canarias. Con lo cual, lo que está haciendo este Gobierno, señoría, es aplicar una política pública de migración, de control de las fronteras, de lucha contra las mafias que trafican con seres humanos y también de promoción de la migración regular. ¿Qué es lo que le pasa a nuestro país, señoría? Nosotros tenemos un problema serio. Tenemos un problema que se llama reto demográfico. Las proyecciones demográficas de nuestro país sitúan, si no hacemos nada, de aquí a 25 años, en nuestro país con una fuerza laboral 4 millones inferior a la que tenemos ahora mismo. ¿Eso qué implicaría en términos económicos? Implica, en primer lugar, que el crecimiento potencial de nuestra economía pasaría del 2% al 0,1% y, por tanto, dígame usted cómo financiaríamos el estado del bienestar, las pensiones de nuestros mayores, la sanidad, la educación o también las políticas de vivienda. Tenemos dos opciones para responder a ese invierno demográfico. Por un lado, las políticas de natalidad. Ayer convalidamos el Real Decreto Ley sobre permisos y ustedes se abstuvieron. Pero si es que ustedes no quieren ni migrantes ni tampoco quieren políticas de natalidad. Ustedes lo único que quieren es pobreza. Pobreza para nuestro país. En fin, no tengo mucho más tiempo, pero le voy a decir una cosa. La opción de nuestra sociedad es o ser prósperos y por tanto abiertos o ser pobres y por tanto cerrados. Es lo que Datos sobre la inmigración y el reto demográfico que planteaba ahora el presidente del Gobierno ante todas las acusaciones y también ante todos los bulos y todas las mentiras que lanza la ultraderecha sobre la inmigración aquí en España. Y vamos a poder escuchar también la pregunta que va a formular Gabriel Rufián. Diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano, que tiene la palabra. Juan Bulgui. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. ¿Qué piensa hacer lo que resta de legislatura? Siempre hace lo mismo Gabriel Rufián, que hace primero la pregunta justo que tenía registrada y después en la réplica se extiende. Cumplir con los acuerdos de investidura y cumplir, lógicamente, con lo que me comprometí con los españoles. Yo creo que ahí están los datos, en economía, en empleo. Evidentemente existen todavía dificultades, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, pero creo que España, si uno se compara con lo que está pasando en Europa y en otras partes del mundo, es un ejemplo de desarrollo económico, de prosperidad, de lucha contra la desigualdad y por causas, además, que creo que merece la pena luchar, como es, por ejemplo, el genocidio que está perpetrando Israel en Gaza. No tiene más importancia, bueno, sí, pero me está llamando la atención el gesto que está adoptando repetidamente el presidente del Gobierno, que se pone las manos a la espalda, que es un gesto poco habitual para la tribuna y que, bueno, para pero este caso tienes para un poco de manía este gesto porque un día me reñiste a mí porque adopté ese gesto caminando por la calle. Que de 1.000 millones de horas parlamentarias que hemos visto, no lo había visto. Deja escuchar a Rufián. En Alsasu se lo agradecen, ya me entiende. Y en Cataluña también se lo agradecen. ¿Está bien? Sí, llega tarde. Y sobre todo después de que ustedes se repartieran los jueces en el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular. Otra cosa que ha hecho usted bien, pero que llega tarde, es decir que en Israel perpetra un genocidio y romper con Israel. Pero claro, ustedes vilipendiaron a una ministra que hace 2 años ya lo decía, Yone Belarra. De hecho, yo recuerdo al señor Álvarez diciéndonos a algunos de nosotros y de nosotras aquello de no seáis más palestinos que los palestinos. Así que ustedes llegan tarde, pero está bien. Lo que le pido es que no llegue tarde a un par de cosas en lo que queda de legislatura, básicamente porque esta gente está ya en 200 escaños en perspectiva de voto. La primera es financiación. Financiación. Este país está mal financiado autonómicamente y hay gente poco sospechosa como Chimo Puig, que ya lo dijo, un tal Feijóo, cuando era presidente de Galicia. Cuando lo dice según qué presidente de comunidad autónoma que este país está mal financiado autonómicamente, pues no pasa nada. Cuando lo dice un catalán, es egoísmo. Las 3 comunidades autónomas peor financiadas son gobernadas por el Partido Popular: Galicia, País Valencià y Andalucía. Yo lo que le pido es que lo haga, Y 2, vivienda. Yo le escuché hace poco una entrevista diciendo que esta era la legislatura de la vivienda.
Pues no se nota. En Madrid y en Barcelona ha subido la vivienda un 88 y un 80%, y los salarios apenas un 2%. ¿Cómo queremos que así la gente valore lo que aquí hacemos, lo que aquí decimos? La gente con dinero en este país invierte en oro, en bolsa y en pisos de toda la vida. Yo lo que le pido a este gobierno es que la vivienda, las casas, dejen de ser especulativas, que se invierta, que se pueda intervenir. Señor Rufián, se le ha terminado el tiempo. La pregunta que formulaba era qué pensaba hacer el presidente del Gobierno en lo que queda de legislatura y pone sobre la mesa algunas de las cuestiones más urgentes y entre ellas y sobre todo el tema de la vivienda. ¿Qué es lo que va a hacer el Gobierno durante estos 2 años que quedan de legislatura? Y efectivamente ha hablado del sistema de financiación autonómica. La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera lo que va a hacer es poner encima de la mesa un sistema de financiación autonómica. Hemos propuesto la quita de la deuda. Durante estos 7 años que llevo como presidente del Gobierno hemos aumentado en 300.000 millones de euros la financiación autonómica a las comunidades autónomas. Por seguir con el símil, la señora Díaz, la vicepresidenta segunda, lo que va a hacer es proponer una reducción de la jornada laboral. Y vamos a seguir proponiendo subidas del salario mínimo interprofesional, por ejemplo, para las trabajadoras y los jóvenes de nuestro país. La señora vicepresidenta de Transición Ecológica lo que va a hacer es proponer un pacto de Estado frente a la emergencia climática. El señor Álvarez, luchar por causas justas tanto en Ucrania como en Gaza. El señor Bolaños, impulsar una reforma de la justicia. Bueno, con el señor Marlaska estamos pendientes de que estas Cortes Generales por fin puedan desbloquear la modificación de la ley Mordaza. El señor Puente, impulsar, entre otras cuestiones, Rodalíes y también el corredor del Mediterráneo. La señora Alegría, educación. El señor Hereu, pues también todo lo que tiene que ver con el turismo sostenible, por supuesto, claro que sí. ¿No? ¿Qué les pasa, señorías? ¿Les molesta que reproduzca lo que están haciendo los ministros y ministras? Efectivamente. El señor Planas defender la PAC en Bruselas, como hizo ayer. El señor Torres impulsar la conferencia de presidentes que vamos a tener en Asturias a finales de año. La señora ministra de Vivienda, efectivamente, impulsar la política de vivienda. ¿Sabe usted que durante este último año, gracias al impulso del Gobierno de España, ha aumentado en un 63% la construcción de vivienda protegida y un 13% solamente la vivienda libre? A usted le parecerá insuficiente, a mí también, pero este es el camino, señoría. La diferencia entre usted y yo, con todos los respetos, es que si fuera por usted, hoy no tendríamos una reforma laboral, porque ustedes entre 0 y 100 prefieren quedarse en 0. El presidente sería tener... Se terminó también el tiempo después de haber enumerado el trabajo de casi todos los ministros del Ejecutivo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta voy a avisar aquí a los analistas. Id pensando lo que queríais decir, que ha pasado un ratito largo, que luego no pase, Aroca, esas cosas de me he olvidado lo que iba a decir. Venga, a la vuelta seguimos con el análisis que estábamos con el procesamiento del Fiscal General del Estado. Abierto Elisa de la Nuez, Mario Laurré, Javier Aroca, después de haber escuchado parte de la sesión de control al Gobierno, que sigue todavía hasta ahora, con las preguntas al resto de miembros del Ejecutivo, después de haber escuchado al presidente del Gobierno, decíamos al inicio, es verdad que veníamos de unas sesiones de control muy broncas antes del verano y la de hoy nos ha parecido más suave de lo que estábamos acostumbrados antes de irnos de vacaciones, pero es evidente que lo que ha hecho el líder de la oposición es exponerle al presidente del Gobierno todas esas cuestiones que abordábamos nosotros, de las que hablábamos precisamente al inicio del abierto, y evidentemente lo primero que ha salido es ese procesamiento del fiscal general del Estado, por el que pide la dimisión del fiscal general del Estado, el principal líder de la oposición, y por el que le dice al presidente del Gobierno, si usted le sigue avalando, si usted le sigue manteniendo, y como decía Aroca, como si el Gobierno pudiera cesarle, si usted le sigue manteniendo, acabará con él en el banquillo. Aroca, ¿te acuerdas de lo que querías decir? Sí, estaba explicando entre las prisas y la urgencia uno se atasca, no, estaba explicando mi visión o mi versión de cómo se trata de vincular al fiscal general del Estado con el presidente y el Gobierno. Bueno, lo hemos visto en la sesión de control. Me ha venido muy bien, pero no estábamos de acuerdo. Entonces había dado yo una serie de datos, pero quería dar el definitivo, en mi opinión, que es el propio contenido del auto del señor Hurtado, ¿no? En donde evidentemente cuando justifican los malos pasos, según él, del fiscal general del Estado, pretende establecer una conexión entre la actitud del
del fiscal general del Estado y las órdenes que recibía de la Moncloa. Luego, por tanto, yo creo que claro y en botella. O sea, evidentemente esto no es un caso, en mi opinión, contra el fiscal general del Estado, es un caso vicario, porque contra quien se va de verdad es contra el gobierno y contra su presidente, el señor Sánchez. Elisa, pedías tú también la palabra. Sí, bueno, ya no me acordaba mucho. No, creo que era también por el tema que decía Mariola de que había vertido una opinión, que es totalmente cierto, con respecto sobre al la tema, fianza, sobre la fianza. El por qué había impuesto esa fianza de 150.000 euros. Es obvio que la fianza está para atender la posible responsabilidad civil derivada del delito, si lo hubiera al final una condena, y que efectivamente se ha pedido por la acusación particular 300.000 euros y él ha puesto 150.000. Lo que quería decir un poco es que la impresión que me da una fianza tan elevada es que el juez Hurtado sí piensa que finalmente puede haber una responsabilidad, lo cual es absolutamente coherente con que ha abierto un juicio oral. Es decir, él piensa que hay indicios suficientes, ya se verá si hay condena o no. Esa era la precisión, porque evidentemente aquí tampoco vengo a dar charlas de derecho, también vengo a opinar. Otra cuestión interesante respecto a lo que dice Aroca. Hombre, es evidente que el fiscal general no puede ser cesado por el gobierno salvo en una serie de supuestos tasados, está en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y ya decía antes que hay un vacío normativo con respecto a la situación de un fiscal general, que se tiene que sentar. Hay un llenado. Espera. Quiero decir que no está previsto que pasa, como sí está previsto, como he dicho antes, con un juez o un fiscal, digamos, que no sea el fiscal general. Dicho eso, he dicho varias veces que a mí me parece que lo razonable en esta situación es dimitir, precisamente para no poner a la institución, para no poner a la institución, que es independiente de la persona, aunque sea la persona en este momento en la que está, en una situación que es muy, no sé cómo decirlo, tensionada, inédita y que provoca además mucho rechazo dentro de la Fiscalía. También hay que saber eso. Es decir, claro, los fiscales, algunos más y otros menos, es una situación para ellos también muy incómoda, vamos a decirlo así, con independencia de lo que luego pase. Por tanto, yo sí sostengo que hay a mí me parecería lo normal que hubiera esa dimisión y que al gobierno lo que se le reprocha, creo que es un cierre de filas, que sí que lo hay, constantemente diciendo confiamos en la inocencia, confiamos en tal, que de alguna manera, y termino con esto, puede provocar que el fiscal general, diga, oiga, pues yo como estoy apoyado por el gobierno, pues no dimito o voy a ver qué pasa. Ahora que yo voy contigo, Mariola. Dos cosas brevísimas. Primero, sostener que defender la presunción de inocencia en el ordenamiento jurídico español, maltratándose el fiscal general del Estado, es una desviación, digamos, del pensamiento. Parece absolutamente... Yo no he dicho eso. No digo momento. Tú, digo sostener, digo que hay quien lo sostiene, ¿no? Incluso algunos fiscales que están personados en la causa como acusación, sí, pero es una asociación de fiscales, no es una asociación de bomberos forestales ni una asociación de barrenderos del Ayuntamiento de Madrid, una asociación de fiscales. Por tanto, sostener la presunción de inocencia es algo que a los niños, yo ya no era un niño, cuando entramos en la Facultad de Derecho, lo primero que nos enseña, no hay presunción de culpabilidad en el ordenamiento jurídico español. Hay presunción de inocencia en cualquier ordenamiento jurídico y después hablar de vacío legal. Hombre, está ni más ni menos que tasada la situación del fiscal general del Estado en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y eso le parece a su señoría un vacío legal. Hombre, por favor, que no nos tomen el pelo. Bueno, no está prevista esta causa. Bueno, y claro, y tampoco está previsto que se caiga un ovni. Mariola. Totalmente de acuerdo, porque a nadie se le puede pasar por la cabeza que llegue esta situación. Mariola. Absolutamente. Dejamos hablar a Mariola, que es la que está razón. Mariola. Este punto es interesante, ¿no? Que el Estatuto Orgánico de la Fiscalía no haya previsto un procesamiento del fiscal general ya nos da pistas de lo extravagante que es el propio, proceso. Sin duda. Pero entrando ya en la cuestión, digamos, jurídica, que es un poco lo que nos convoca este debate, porque hoy estamos analizando una decisión judicial. Podemos discutir nuestras propias aproximaciones acerca de si en esta situación concreta el fiscal general del Estado debe o no debe dimitir. Esto yo creo que ya está muy abordado y hay división de opiniones y con argumentos poderosos en un lado y en el contrario. Pero aquí lo que está claro es que hay evidencias también de que aquí cosas están pasando. Y cosas extrañas están pasando. Y los juristas, tradicionalmente, que somos conservadores, por la formación que recibimos, por el instrumental que utilizamos, que es el marco normativo, hombre,
pues es que ya hasta algunas cosas ya dices, bueno, es que esto no es normal. No es normal que el auto de procesamiento salga el mismo día que se le cita a declarar a la mujer del presidente. No es normal que haya un auto de procesamiento en virtud del cual se excluyen todas las pruebas que son objetivables y se ampara la argumentación en evidencias aparentemente sólidas. No es normal que haya una acción coordinada de grupos conservadores fuera y dentro de la justicia para querer apartar al fiscal general del día del acto en el que la ley dice que tiene que estar. No debe ser tan normal que ocurran todas estas cosas en un Estado de Derecho. Entonces, ese conjunto de evidencias también genera un estado de opinión, un juicio popular acerca de que el Poder Judicial, quizá también algunos sectores del Poder Judicial, no están renunciando a caer en la tentación del que pueda hacer que haga. Que fue una frase que no es inocente y que va a marcar también una fase de la historia de este país. De todo el día de hoy, lo que me ha encantado es la sesión de control al Gobierno, Ángeles, porque por unos minutos hemos olvidado que el fiscal general del Estado estaba procesado y hemos sabido o hemos recordado que queda legislatura por delante, que hay un gobierno dispuesto a llevarla a término y aquí cada cual que aguante cada vela, que cada palo aguante su vela. Porque efectivamente el que quiera acabar con el debate sobre la reducción de la jornada laboral, que lo haga. El que quiera tener dudas acerca de si en Gaza hay un genocidio o hay el ejercicio legítimo de la defensa, pues que lo diga. Y así sucesivamente, porque este país tiene mucha tarea por delante. Aquí hay mucha plancha. Y la cuestión es quién está dispuesto a ponerse la tarea. Vamos a ir ahora precisamente a la reducción de la jornada laboral, pero ya cierro contigo, muy breve, Elisa. Sí, yo no voy a insistir ya más al tema de fiscal general, yo creo que las posturas están claras. Lo que sí me parece interesante también de lo que decía Mariola, queda mucha plancha, sí, lo que pasa es que no tienes mayoría para planchar. Entonces, a mí lo que me ha llamado la atención, y estoy de acuerdo con Ángeles, ¿no? El discurso menos bronco, cada uno habla para su bancada, eso está claro, no se contestan unos a otros, eso también está claro. Lo que me parece interesante es, yo voy a proponer, yo voy a traer, yo voy a tal. Sí, claro, todo esto está muy bien, pero usted es capaz de hacerlo. A mí me recordaba un poco, y perdonad la comparación, cuando yo tengo un hijo pequeño que ha tenido muchos problemas escolares, me decía, mamá, pero es que yo lo he intentado, es que yo he llevado. Sí, claro, pero es que al final resulta que te han suspendido o que no te han aprobado. Mira, ¿no? Como una de estas cuestiones, entonces, Aroca, que quieres responder, pero como una de estas cuestiones es la reforma laboral, que hoy decía Elisa, sí, usted propone, pero después no tiene mayoría. Bueno, lo vamos a ver hoy con no la reforma laboral, perdón, con la reducción de la jornada laboral. Es la medida bandera de Yolanda Díaz, es la medida estrella de la ministra de Trabajo y vicepresidenta, pero no va a salir adelante porque no tienen los apoyos ni del Partido Popular, ni de Vox, ni de Junts, que van a votar en contra. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Va a ser esta, si no hay sorpresa de última hora, que no parece la primera derrota parlamentaria, tendrá que conformarse con sacar adelante los nuevos permisos de paternidad, pero ya ha dicho la vicepresidenta, la hemos escuchado antes, ha dicho Yolanda Díaz, que volverán a tramitar esta medida. Ha llamado a la movilización en las calles, que los sindicatos han convocado para el día de hoy en todo el país, y también va a haber movilización frente al Congreso de los Diputados. Sí, sorpresas de última hora. La actual política española hay a diario y cosas más raras hemos visto en el Congreso, pero lo cierto es que ambas partes, por un lado Gobierno y más la ministra de Trabajo, y por otro la derecha catalana de Junts, que va a votar junto a PP y Vox, asumen ya que la reducción de la jornada laboral no va a pasar hoy su primer gran examen parlamentario. Y ante esta realidad, ninguna de las partes quiere perder la batalla del relato. Si a Junts se le achaca que con su voto no mira por los trabajadores, Míriam Nogueras dice que ellos sí quieren reducir la jornada laboral, pero de forma negociada, porque argumenta no todas las empresas son grandes corporaciones. Nosaltres estem a favor de reduir la jornada laboral, però encara estem més a favor de preservar els llocs de treball i de mantenir l'estat del benestar. Perquè el del taller del teu poble no és l'amo de Ferrari. La persona que et talla el cabell al teu poble no és l'amo de L'Oreal. I el carnisser del teu poble tampoc és l'amo de Mercadona, collons. Y ante esta batalla dialéctica, frente a las explicaciones de Nogueras, las justificaciones de Yolanda Díaz, asume que hoy su proyecto estrella va a decaer, pero minimiza su impacto político, y en las últimas horas su mensaje pasa por darle la vuelta al resultado de esta noche. Pero hay derrotas que se ganan en la calle y sobre todo en la historia de la lucha de clases sabemos muy bien
quién gana a lo largo del tiempo. Por tanto, mensaje de esperanza, llamamiento a la gente trabajadora de este país y sobre todo el mensaje de esperanza. Cuando una norma está a favor de la gente, no hay derechas que la paren. Y todo ello con los sindicatos presionando en las calles. Anoche se celebró una vigilia en una parroquia madrileña en la que estuvieron los líderes sindicales y hoy han convocado movilizaciones cerca del Congreso a partir de las 4 de la tarde, cuando se prevé que empiece a debatirse esta reducción de la jornada laboral. El enfado de Unai Sordo y Pepe Álvarez ha ido más en las últimas horas. La derecha nacionalista española y la derecha nacionalista catalana van a dejar a un lado sus banderas, sus pulseritas y sus himnos y se van a poner de acuerdo para joder a la clase trabajadora. Por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, delante de las Cortes, para que se vea que hay una inmensa mayoría de ciudadanos y de ciudadanas que queremos reducir la jornada de trabajo a 37 horas y media. No nos han dado ninguna razón para decir que no. Pero como Dios aprieta pero no ahoga, Ángels, ayer el Gobierno respiró con la convalidación del decreto de permisos por nacimiento con una amplia mayoría. La votación de la reducción de la jornada laboral será hoy en torno a las 9 de la noche, al final de otra larga jornada parlamentaria. Josu, gracias. A vosotros. Decía Elisa, el Gobierno lo intenta, pero no lo consigue. Pero yo creo que en todo lo que sea la mejora para la vida de los ciudadanos, para el bienestar de los ciudadanos, el Gobierno tiene que intentarlo hasta el agotamiento. Luego otra cosa es lo que hagan el resto de fuerzas políticas. Aquí hay la diferencia entre lo que quiere la calle y lo que quieren los políticos. Es verdad que también se demuestra que no hay una mayoría de progreso, porque evidentemente Junts en determinadas cuestiones se alinea inmediatamente con la derecha y con la ultraderecha en este país, y sobre todo en cuestiones económicas. Pero yo creo que el Gobierno, y no sé si vas por ahí, Aroca, el Gobierno no puede renunciar a seguir presentando todo lo que sea mejora de la vida de la gente. Es que yo tengo una idea sólida sobre en qué consiste el parlamentarismo, porque si no, no sería demócrata. Por tanto, es verdad que la mayoría progresista, que no es lo mismo que la mayoría de investidura, que no es progresista, tiene inconveniente en sacar determinadas cuestiones, pero más inconveniente tiene la oposición para oponerse, que solamente cuenta con la ayuda de la extrema derecha de Vox. Luego, por tanto, si uno analiza la cantidad de proyectos que han salido hacia adelante en el Parlamento, verá que el balance es altamente positivo. ¿Por qué no apoya esto Junts? Pues como he escuchado a un dirigente sindical, porque evidentemente la derecha nacionalista, de donde sea del País Vasco, de Cataluña, de España, de Andalucía, se dan siempre la mano. O sea, ¿en qué? En defender precisamente los intereses que no son los intereses de los trabajadores. Por tanto, a mí no me sorprende que un miembro de la derecha nacionalista represente más a la patronal catalana que no a los trabajadores catalanes o a los autónomos catalanes, por ejemplo, ¿no? Que hay muchos allí también. Pero, bueno, dicho esto, no me resisto a hacer un comentario que, bueno, cada uno tiene su pedra, yo tengo la mía. A mí me hubiera gustado mucho más que los líderes sindicales de España se hubieran reunido en una fábrica que en una iglesia. Pero a lo mejor es que no era cualquier iglesia, ¿eh? Bueno, vale, pero es que a lo mejor no, ni cualquier iglesia ni cualquier fábrica. Hay fábricas y fábricas e iglesias. Y yo hubiera preferido que los dos sindicatos de clase se hubieran atrevido, cuidado lo que digo, atrevido a encerrarse en una fábrica. Con respecto a Feijóo, ¿vamos a hablar también ahora o luego? No, estoy con la reducción de la jornada laboral. Bueno, pues nada, no se va a reducir porque hay una alianza perfecta entre las derechas del Estado español para impedir que progresen las políticas progresistas en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Estado español. Mariola. Yo creo que hay un debate interesante en torno a, digamos, lo que queda de legislatura, cómo va el Gobierno a ser capaz de desarrollar el programa de legislatura que tiene. Y es verdad que hay una mayoría parlamentaria frágil en torno al Gobierno y además que es, digamos, que se mueve en función de las temáticas, puede ser una mayoría más sólida o en función de los temas una mayoría más frágil, cuando, como es el caso de la reducción de la jornada laboral, choca con partidos de mayoría de legislatura que obviamente ideológicamente no están alineados con ese tipo de propuestas, ¿no? Junts es el caso. Pero hay otro elemento que tampoco podemos ignorar en esta ecuación que hace difícil la legislatura, que es que tampoco hay una alternativa de gobierno capaz de sustituir a esta mayoría que podríamos decir frágil. Porque en la pregunta que lanzaba Núñez Feijóo al presidente, que estaba bien formulada, ¿no? Es decir, con todo lo que yo le estoy relatando, si todo esto lo hiciera otro presidente del Gobierno, usted, señor presidente del Gobierno, ¿qué le pediría, no?
Bueno, pero también le podemos hacer la pregunta al líder de la oposición. Con todo lo que usted dice que está pasando en este país, que según lo describe es una situación terrible, bueno, ¿por qué no hace uso de los instrumentos constitucionales para cambiar la situación? Y esto incide en la idea que trato de señalar, que sí, que el Gobierno tiene una mayoría frágil, esto es indiscutible, es una verdad objetiva, pero que la oposición no tiene ni el arrojo ni la audacia para utilizar los instrumentos constitucionales e intentar deponer constitucionalmente al Gobierno a través de una moción de censura. Entonces, bueno, con estos mimbres hay que hacer el cesto. Y aquí creo que la gran pregunta es, y el gran interrogante que queda en esta legislatura es: ¿habrá o no habrá presupuestos? Si hay presupuestos, se cierra el debate. Si no hay presupuestos, se abre un nuevo debate en términos de cultura política, si el Gobierno debe o no debe. Elisa. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con esto que dice Mariola. Yo creo que la gran asignatura pendiente realmente son los presupuestos, que a día de hoy siguen sin estar. Y insistir un poco en una idea que me parece importante. Las mayorías en el Parlamento son las que son y son las que ha elegido el pueblo español. Entonces a mí también me llama un poco esa atención de decir, vale, es que las derechas no quieren hacer esto. Bueno, pero que las derechas también tienen unos votantes que en este caso pueden ser. Y por primera vez, claro, oigo a Miriam Nogueras y pienso, claro, pues a lo mejor el señor del taller o quien sea, o el de la pyme, no quiere esta reducción de jornada, lo cual es perfectamente legítimo y a través de sus representantes lo hace valer. Entonces, yo creo que hay que ser muy conscientes de que en esto consiste el pluralismo, que evidentemente hay partidos que prefieren defender la reducción de jornada y cualquier trabajador, como es obvio, lo prefiere, pero también hay empresarios y también esa idea me gusta, no todos son las grandes empresas estas, ¿no? Digamos, sino que también hay pequeñas empresas, pequeños autónomos que pueden estar en contra y sobre todo, y aquí sí que le doy la razón, insisto, me ha pasado el otro día como con Cayetana, ¿no? Digo, una vez le voy a dar la razón a Miriam Nogueras, es que es mucho mejor hacerlo de forma negociada, porque así se distinguen los distintos supuestos. Pero claro, que los sindicatos digan, me voy a rodear el Congreso, porque es que el Congreso no hace lo que yo creo que tenga que hacer, hombre, también esto es para mirarlo, ¿no? Porque la verdad, aquí tenemos, insisto, las mayorías que tenemos, los partidos que tenemos, y estoy de acuerdo con Mariela, y con estos miembros hay que andar hasta que haya otras elecciones. Y yo creo que esto es un ejercicio de realismo, no de otra cosa. Yo creo que son dos ámbitos distintos, ¿no? Los sindicatos que representan a los trabajadores deben de hacer su papel, que no tiene nada que ver con otros papeles institucionales y constitucionales que están previstos. Los sindicatos tienen la obligación, en este caso, de oponerse a unos y a otros para conseguir la mejora para los derechos de los trabajadores. E insisto, va a depender mucho el bienestar de España de la capacidad de movilización de los trabajadores en los tajos y a la hora de votar, en los dos casos. Porque si luego los trabajadores no responden a la hora de la gran ceremonia de la democracia, que es votar a aquellos que mejor representan los intereses de los trabajadores, pues estamos funcionando mal. Ahora, si hay trabajadores que piensan que Junts o el PP los representa mejor, pues que los voten a ellos. O Vox. Bueno, pero yo procuro nada más que hablar de la gente que a mí me interesa democráticamente, los demás lo excluyo. Bien, y sobre lo que tú antes decías de la iglesia y de tal cual, bueno, sí, las iglesias son muy importantes, pero hay iglesias que solamente conocen la gente de Madrid y hay fábricas que las conocen toda la gente de España. Yo recuerdo cuando Fátima Báñez se encomendaba a la Virgen de Rocío para mejorar el paro en España. Yo no me voy a encomendar a ninguna iglesia, yo me encomiendo al movimiento en los tajos y al movimiento en las urnas a la hora de votar. Y por eso a los trabajadores, perdóname que le eche la mano cerca, movilizados, por favor. Y hay una cosa que decía Mariola, que yo creo que tiene razón, porque y tú te sumabas a ello, Elisa, decía, con estos mimbres hay que hablar, pero hay un mimbre muy importante en todo esto. Primero, son las dificultades para conseguir los acuerdos, los consensos. Tenemos ahí los presupuestos en el horizonte, pero yo creo que aquí hay un mimbre muy definitivo, que es esta oposición. Es decir, preguntaba Mariola, ¿cuál es la alternativa a este gobierno? ¿Cuáles son las propuestas que hace Alberto Núñez Feijóo sobre cualquiera de los asuntos que hoy han salido en la sesión de control al gobierno? Sí, es una pregunta muy interesante, porque yo cuando vengo aquí los miércoles pienso, Dios mío, toca sesión de control al gobierno, y como he dicho, cada uno habla de su película, y efectivamente el problema también que tiene la oposición, que es muy claro, es que no habla de las cosas concretas, ¿no? Pues las que ha mencionado Rufián, que si la demografía, que la vivienda, los salarios bajos, es decir, estas son las cosas concretas que preocupan a la ciudadanía. Los fuegos.
Incluso la reducción de la jornada laboral. Incluso la reducción. Pero lo que quiero decir es que es tan claro que el debate público en el Parlamento no es el debate, digamos, que está cerca de la ciudadanía, que eso me preocupa, porque creo que eso es un problema para cualquier democracia y para cualquier Parlamento. Es decir, oiga, sí, y al final de lo mío, de mi vivienda, de mi salario, de esto o de los fuegos, esto cuando toca, ¿no? Y la verdad es que no toca nunca. Y esto es un poco lo que vemos, por eso digo que sufro un poco los miércoles, porque digo, ¿no van a hablar nunca de nada? Pues no. Mira, ya que estábamos hablando de protestas, dejadme que me vaya a Francia, porque hay convocadas protestas hoy en Francia bajo el lema de bloqueemos todo. Es una convocatoria que se empezó a mover a través de Internet, se han ido sumando los sindicatos, la izquierda insumisa, y la intención inicial era protestar contra los recortes que proponía alguien que ya no está en el mando, el dimitido Bayrou, en sus presupuestos, aunque el movimiento ha pasado a ser ya un llamamiento a bloquear el país ante la crisis económica e institucional que atraviesa Francia. Así que nos vamos en directo hasta París. Ahí está Lucía Riera. Lucía, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lucía, Interior ha desplegado 80.000 agentes en todo el país para evitar posibles disturbios, que es lo que más preocupa a las autoridades, junto con el bloqueo de las infraestructuras esenciales. ¿Cuál es la situación a esta hora de la mañana? Sí, porque hay previstas unas 700 acciones en todo el país, aunque ahora mismo las autoridades tienen contabilizados 80 movimientos y 3.000 participantes. En el punto de mira están algunos individuos de la izquierda radical. El ministro del Interior ha vuelto a alertar esta mañana de grupúsculos organizados que buscan la violencia y que se han alimentado de los mensajes de la Francia insumisa. La gauche, elle est ultra-violente, avec des encouragements malheureusement politiques. Por eso hay un despliegue excepcional, como decías, de las fuerzas del orden con antidisturbios, drones, helicópteros, centauros blindados para no permitir ningún ataque a las infraestructuras esenciales. Yo estoy en Port de Montreuil, es una de las puertas de acceso a París que han sido objetivo de los manifestantes desde la madrugada, con barricadas para impedir el tráfico. Hemos visto desde las 7 de la mañana cómo decenas de chavales cargaban vallas, material de obra y cubos de basura, aunque han sido dispersados rápidamente por los antidisturbios con gases lacrimógenos. Hay un centenar de detenidos ya solo en París. También se ha desplegado la BRAV, la brigada motorizada, en la puerta de Bagnolet, en el noreste, y a lo largo de la mañana se han producido otros sabotajes que afectan sobre todo a las líneas de trenes regionales. En los aeropuertos una de las primeras concentraciones ha estado en el de Nantes. Habrá retrasos en toda Francia, y eso además de bloqueos y huelgas en refinerías, plantas de recogida de basuras o en empresas. Y decíamos, Lucía, que esta era una protesta convocada contra el proyecto de presupuestos de Bayrou. Lo que pasa que Bayrou ya no es primer ministro, es ex primer ministro, porque ayer presentó su dimisión y ayer fue nombrado uno de los miembros de su ejecutivo, Sébastien Lecornu, como nuevo jefe de gobierno, como nuevo primer ministro. Sí, Macron ha conseguido lo que buscaba, una transición rápida y continuista, nombrando a una figura muy próxima que sale de los gobiernos de Bayrou y de Barnier. Lo que le pide es que negocie con todas las fuerzas políticas de la Asamblea antes de presentarle su gobierno, porque, como decías, la tarea que tiene por delante es complicada. Presentar un presupuesto en octubre que obtenga el visto bueno de la Cámara después de que los dos gobiernos anteriores hayan caído precisamente por no encontrar consenso para sus cuentas. Los centristas, como Gabriel Attal o la derecha republicana, celebran el nombramiento de Lecornu, que recibirá su cartera de primer ministro este mediodía, pero para la izquierda es una provocación más de Macron. Decía el líder socialista esta mañana que no le sorprende porque Macron lo que quiere es perpetuarse en el poder. Cree Olivier Faure que con esta decisión el presidente de la República asume el riesgo de una cólera social legítima y del bloqueo institucional del país. Veremos cuánto dura este primer ministro. Gracias, Lucía. A vosotros. Y todavía del ámbito internacional, dos líneas rojas que se han cruzado en las últimas horas en las dos principales guerras que nos ocupan ahora mismo. La primera tuvo lugar ayer por la tarde con ese ataque de Israel a un hotel de Doha, en Qatar. Ahí estaba la delegación de Hamas que acudía a negociar un posible alto el fuego. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Es una línea roja, el ataque contra Qatar, contra Doha por parte de Israel, pero el otro afecta a Europa porque Polonia asegura haber derribado varios drones rusos que han violado su espacio aéreo, una acción por parte de Moscú que ha provocado el cese momentáneo de las operaciones en 4 aeropuertos polacos. Se ha cerrado el espacio aéreo inmediatamente, después se ha reabierto ya a primera hora de esta mañana, y también se ha pedido a 8 millones de personas que permanecieran temporalmente en sus casas. Sí, desde luego que es el incidente más serio que vive Polonia desde el inicio de la invasión de Ucrania. No se ha tratado del desvío de un misil o un artefacto extraviado como en otras ocasiones. Han sido varios los drones que han cruzado la frontera y se han adentrado en el espacio aéreo polaco, en el espacio aéreo de la OTAN, que ahora tendrá que responder.
w tej chwili mogę powiedzieć, że Tanto Polonia como los aliados han demostrado estar listos para cualquier eventualidad, según acaba de decir Donald Tusk al inicio de la reunión de su gobierno, en el que se ha planteado la apertura de consultas con los aliados por este incidente que se suma a la ofensiva de Putin, a la ofensiva de intimidación a Occidente, después de prometer a Trump que negociaría la paz. Una ofensiva que incluye el incidente de hoy, desde luego, pero también los ataques en Kiev que han alcanzado las sedes de la Unión Europea o del propio gobierno ucraniano, y también las maniobras militares conjuntas con Bielorrusia previstas para este próximo viernes y que ya habían puesto en guardia a los países de Europa del Este. En este contexto, Polonia ha definido este incidente como una agresión sin precedentes, como tampoco los tiene el ataque de Israel a Hamás en Qatar, que no ha gustado a nadie, ni siquiera a Trump. La Casa Blanca lo ha definido como un ataque desafortunado, principalmente porque es un ataque en suelo de un importante aliado y también un ataque a las negociaciones de paz en marcha para un alto el fuego en la franja, justo cuando el ejército israelí ultima el gran asalto a Ciudad de Gaza. El primer ministro israelí reivindica el ataque, asume la responsabilidad total, cruzando, Ángels, esa línea roja que indicabas, al igual que ha hecho Putin esta mañana. 2 líneas rojas que se cruzan en cuestión de horas. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Take care of me. Sergio, has puesto a bailar a todo el control. A toda una generación. No, A sí, toda una generación. Exactamente a toda una generación, porque eran los que estaban bailando. Tengo una mano para la música. Sergio Castro, Nausle, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien matizado Venga, ahí. contadnos qué vamos a hacer a partir de ahora. En unos minutos, en el Rincón en la Esquina, vamos a hacer lo que procuramos hacerles a ustedes todas las mañanas y también a esta emisora en concreto, es cuidarlas. Vamos a hablar de los cuidados sobre todo a otros. Usted puede ser Marta Sanz o puede ser Manuel Delgado. Si marca el 900-100-800 y pide turno para contarnos su historia, su experiencia de cómo ha cuidado a otros, cómo lo ha hecho, en qué circunstancias lo ha hecho o cómo le han cuidado también a usted. Historias de cuidados en el 900-100-800 para empezar este tramo de base. Vale, muy bien, cuidémonos. Luego el viaje de ida tiene 2 apellidos con mucho carisma, porque Teresa Truchado nos va a llevar por la vida de José Luis Ozores. Vale. Actor por imposición, porque era la 5ª generación en su familia, pero él equilibraba esta actividad con otras como pintar, escribir poesía, fue inventor, y este viaje de ida lo vamos a hacer de la mano de, entre otros, su hija Adriana Ozores. Vale, y de Teresa Truchado. Y de Teresa Truchado, por supuesto. Vale. Pilota ella. ¿Qué más? Y después de esto, hace ahora 6 años, Alejandro Amenábar se sentó en el estudio para contarnos por qué había puesto el foco en los primeros meses de la Guerra Civil, últimos meses de la vida de Miguel de Unamuno, y ahora va a hacer lo propio porque se ha ido mucho más atrás, a 1575, para contarnos solamente una pequeña parte de la fascinante vida y tan desconocida, por otra parte, de Miguel de Cervantes, del autor de Don Quijote de la Mancha. Va a contarnos los 5 años que pasó cautivo en Argel. Vale. Es la película que se llama El cautivo y que se estrena en todos los cines este viernes. La charla de este miércoles con Amenábar sobre El cautivo. Bueno, pues todo esto desde ahora y hasta las 12:20 de la mañana. Elisa de la Nuez, Mariola Urrea, Javier Aroca. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós, disfruten. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.